Le habla el pastor Carlos Bolaños. En esta ocasión la lectura de las Sagradas Escrituras se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 15 al 16, y San Juan, capítulo 3, 1 al 18. En el año 27 del reinado de Jeroboam, rey de Israel, Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Azarías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Sin embargo, el Señor castigó al rey con lepra hasta el día de su muerte. Y como el rey Azarías tuvo que vivir aislado en casa, su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Azarías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Azarías murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. En el año 38 del reinado de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 6 meses. Zacarías hizo lo que ofende al Señor, como lo hicieron sus antepasados, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Salún, hijo de Jabez, conspiró contra Zacarías, lo atacó en Ibleam y lo mató, usurpando así el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Zacarías están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. De este modo, se cumplió la palabra que el Señor le había dado a conocer a Jehú. Durante 4 generaciones, tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Salún, hijo de Jabez, ascendió al trono en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó en Samaria 1 mes. Pero Menahem, hijo de Gadi, llegó de Tirsa a Samaria y allí atacó a Salún, hijo de Jabez, y lo mató, usurpando así el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Salún, incluso su conspiración, están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Por aquel tiempo, Menahem atacó la ciudad de Tifsa. Como le abrieron las puertas de la ciudad, mató a todos los que vivían allí y en los alrededores, comenzando por Tirsa, y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas. En el año 39 del reinado de Azarías, rey de Judá, Menahem, hijo de Gadi, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 10 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues durante toda su vida jamás se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país y Menahem le entregó 33,000 kilos de plata para ganarse su apoyo y mantenerse en el trono. Menahem les exigió este dinero a los israelitas. Todos los ricos tenían que pagarle al rey de Asiria medio kilo de plata. Entonces el rey de Asiria se retiró y dejó de ocupar el país. Los demás acontecimientos del reinado de Menahem y todo lo que hizo están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Menahem murió
y su hijo Pekajías lo sucedió en el trono. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, Pekajías, hijo de Menahem, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 2 años, pero hizo lo que ofende al Señor. Pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Uno de sus oficiales, que se llamaba Pekaj, hijo de Remalías, conspiró contra él. Apoyado por 50 galaaditas, atacó a Pekajías, a Argob y a Arie en la torre del palacio real en Samaria. Así fue como lo mató y usurpó el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Pekajías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 del reinado de Azarías, rey de Judá, Pekaj, hijo de Remalías, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 20 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En los tiempos de Pekaj, rey de Israel, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país y conquistó Iyón, Abel-Medmacá, Yanoa, Sedes, Hazor, Galad y Galilea, incluyendo todo el territorio de Neftalí. Además, deportó a los habitantes a Asiria. Entonces, Oseas, hijo de Elá, conspiró contra Pekaj, hijo de Remalías. Entonces Oseas, hijo de Elá, conspiró contra Pekaj, hijo de Remalías, y lo atacó. Y así fue como en el año 20 de Jotán, hijo de Usías, lo mató y usurpó el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Pekaj y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año del reinado de Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenían 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Fue Jotán quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Los demás acontecimientos del reinado de Jotán están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado, el Señor comenzó a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Pekaj, hijo de Remalías. Jotán murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, su antecesor, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Capítulo 16. En el año 17 del reinado de Pekaj, hijo de Remalías, Acaz, hijo de Jotán, ascendió al trono. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 17 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agradaba al Señor su Dios. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y hasta sacrificó en el fuego a su hijo, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas.
También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. En cierta ocasión Resín, rey de Siria, y Pecac, hijo de Remalías, rey de Israel, marcharon hacia Jerusalén para hacerle guerra a Acaz. Y sitiaron a la ciudad, pero no lograron tomarla. Por aquel tiempo Resín, rey de Siria, había reconquistado la ciudad de Elat, desalojando a los de Judá que vivían allí. Posteriormente los edomitas se establecieron en Elat y allí se han quedado hasta el día de hoy. Acaz envió entonces mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: ya que soy tu servidor y vasallo, ven y líbrame del poder del rey de Siria y del rey de Israel, que se han puesto en mi contra. Acaz también juntó la plata y el oro que había en el templo del Señor en el tesoro del palacio real y se lo envió todo al rey de Asiria como un regalo. El rey de Asiria, accediendo a su petición, lanzó un ataque contra Damasco y conquistó la ciudad. Luego deportó a sus habitantes a Kir y mató a Resín. El rey Acaz fue entonces a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Cuando vio el altar que había en la ciudad, el rey Acaz le envió al sacerdote Urías un plano del altar con un dibujo de todos los detalles. Entonces Urías construyó un altar según las instrucciones que el rey Acaz le había enviado desde Damasco y lo terminó antes que el rey regresara. Cuando éste llegó de Damasco y vio el altar, se acercó y presentó allí una ofrenda. Ofreció el holocausto con la ofrenda, derramó su libación y roció sobre el altar la sangre de los sacrificios de comunión. El altar de bronce que estaba en la presencia del Señor lo retiró de la parte delantera del edificio y lo situó en el lado norte del nuevo altar, ya que ahora quedaba entre el nuevo altar y el templo del Señor. Luego le dio estas órdenes al sacerdote Urías: ofrece en este gran altar el holocausto matutino y la ofrenda vespertina, así como el holocausto y la ofrenda del rey, y también los holocaustos, las ofrendas y las libaciones del pueblo en general. Rocía sobre este altar la sangre de todos los holocaustos y sacrificios, pero el altar de bronce lo usaré yo. Y el sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Acaz le ordenó. El rey desmontó los paneles de las bases y les quitó los lavamanos. Además, bajó la fuente que estaba encima de los bueyes de bronce y la instaló sobre un enlosado de piedra. Y por deferencia al rey de Asiria, quitó del templo del Señor el techado que se había construido allí para celebrar los sábados, así como la entrada exterior para el rey. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Acaz murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. San Juan capítulo 3, 1 al 18. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. «Rabí», le dijo,
Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo del unigénito de Dios. Una vez más, Pastor Carlos Bolaños, me he tenido el honor de traerles la lectura de la palabra del Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición más grande es estar aquí sentado junto a ti, leyendo y escuchando la santa palabra del Señor! Espero que nos podamos encontrar en la próxima ocasión y recuerde, la fe viene por el oír de la palabra del Señor.